Muy buenos días todavía. Quisiera agradecer la invitación del Council of the Americas, a Susan Segal, a su board y a todos ustedes por estar presentes aquí en esta presentación. Pues la parte que me toca a mí es compartir un poco la visión, primero la situación y también la visión que tenemos sobre lo que puede ser Petróleos Mexicanos. Empezaría por compartir con algunos de ustedes, con todos ustedes, quizás no haya mucha gente que sea necesariamente expertos en energía, entonces voy a hacer algunos comentarios generales sobre el escenario internacional y cómo ha cambiado y el impacto que esto puede tener sobre México. A partir de los cambios tecnológicos en materia de perforación, principalmente, lo que llaman fracturación o perforación horizontal, se ha dado un incremento en la producción de gas y de petróleo, principalmente en Estados Unidos, que ha generado una serie de distorsiones en precios que antes no se veían. Como ustedes saben, el precio del petróleo es internacional porque se transporta de una forma muy fácil. Uno lo extrae, lo sube a un buque y lo puede transportar a cualquier lugar del mundo, hoy en día inclusive cruzando el Ártico. Sin embargo, el gas, por ciertas restricciones y por los costos de licuarlo para transportarlo, tiene un sistema de precios regionales. Y aquí, como pueden ver en esta gráfica, los precios en lo que es Norteamérica, a partir de esta enorme producción que se ha dado y el incremento en la oferta en Estados Unidos, pues Norteamérica tiene los precios más baratos del gas a nivel mundial. La diferencia pues, es significativa, por ejemplo, con Asia, de casi $17, ha llegado hasta 20, y lo que es Europa. Esto presenta realmente una oportunidad extraordinaria para nuestro país. Todavía no nos estamos beneficiando de esta oportunidad porque no tenemos la infraestructura para importar el gas de Norteamérica, pero esta infraestructura ya se está construyendo y a partir del tercer o cuarto trimestre del 2014 vamos a poder importar el gas más barato del mundo. Hay una cierta paradoja cuando yo les hablo de importación, porque México debería de estar produciendo este gas. Sin embargo, para esto se requiere una reforma energética y me referiré a algunas de las razones en el resto de mi presentación de por qué Petróleos Mexicanos hoy en día no está invirtiendo de una forma masiva en la producción de gas, sino más bien está enfocado en lo que es la producción de petróleo y simplemente es un tema de rentabilidad. Quisiera que se fueran con 3 mensajes sobre la situación de Petróleos Mexicanos. Uno es que la producción ya no está en declive, inclusive empieza a repuntar y la sustitución de reservas se mantiene por encima del 100%. Estas son grandes noticias para el país y algo que no necesariamente la opinión pública conoce por distintas informaciones encontradas. Como podrán ver aquí, el pozo más grande de México, Cantarell, sí está declinando. Sin embargo, Petróleos Mexicanos, a partir de una política de inversión muy agresiva en los últimos años, ha logrado estabilizar, inclusive pues ya empezar a que crezca poco la producción. Cantarell, como fenómeno, vale la pena hacer una referencia. Yo creo que hay gente que dice que es lo mejor que le pasó al país. En mi opinión, se puede interpretar como lo peor que le pudo haber pasado al país, porque siendo el segundo pozo más importante del mundo, Petróleos Mexicanos no tuvo la necesidad de diversificarse o invertir en explorar en otras áreas del país. Entonces, pues, el día que Cantarell empieza a declinar en términos de producción, de repente Petróleos Mexicanos se encuentra con que no habíamos hecho la exploración en otras áreas del país donde hay hidrocarburo con alto potencial.
Sin embargo, esta situación ya se revirtió, como les estaba comentando. En esta gráfica podrán ver lo que les decía que es una muy buena noticia. Esta línea roja es lo que le llamamos las reservas probadas, es decir, lo que científicamente desde el punto de vista geológico sabemos que se puede extraer en el corto plazo. Si tomamos esta línea roja pueden ver que se llegó a niveles pues, cerca del 15%, ahí no se ve el número, en términos de la restitución de reservas. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada barril que se extrae solamente se estaban restituyendo 0.15 de un nuevo barril. Esta situación se empieza a revertir a partir de que Petróleos Mexicanos se va de una política de inversión en exploración muy agresiva de 7.1 mil millones de pesos a casi 33 mil millones de pesos, y afortunadamente, como podrán ver, pues ya tenemos una tasa de restitución superior al 100%, es decir, por cada barril que se está extrayendo, se está encontrando uno nuevo. Y la otra buena noticia es, si tomamos las reservas probadas, México tiene una producción garantizada por 10 años. Si uno suma lo que le llamamos las reservas 3P, que son las posibles, digamos, el horizonte más grande de lo que se puede llegar a extraer, inclusive se puede hablar de 30 años. Sin embargo, para eso pues, se tiene que hacer todavía mucho análisis en Petróleos Mexicanos para llevar nuestras reservas de posibles y probables a probadas. Pues se nos quedó atorada la presentación. Ahí sí me ayudan los colegas. A ver si ahora sí. Bueno, ahora sí, contra los pronósticos internacionales, inclusive las agencias internacionales, hace algunos años pronosticaban, como podrán ver son las líneas de colores, que nuestra producción iba a llegar casi a 2 millones de barriles diarios. Como les comentaba, afortunadamente a partir de un incremento importante en la política de inversión de Pemex, se logra no solo estabilizar la producción, sino inclusive ya empezar a tener una tendencia positiva. Estimamos terminar el año de 2013 ya con una producción de 2.6 millones de barriles diarios. ¿Qué está haciendo Pemex? Estamos invirtiendo en desarrollar capacidades en lo que nosotros consideramos son las áreas de futuro para Petróleos Mexicanos y para el país. Primero en aguas profundas, ya en el campo de la CACH vamos a lograr producción a partir del 2015. Hemos también perforado casi 27 pozos con una tasa de éxito superior al 50%, que en la industria es realmente, pues, son muy buenas noticias. Tenemos dos buenos descubrimientos que son los pozos de Trión y Supremus. Chicontepec es el área, para aquellos que no son de México, cerca de Poza Rica, nosotros le llamamos el activo terciario del Golfo, es petróleo pesado, y en esa área México cuenta hoy con aproximadamente con el 40% de las reservas de hidrocarburos. Durante muchos años no se pudieron extraer porque no se contaba con la tecnología adecuada. Sin embargo, con esta tecnología que les mencionaba yo de fracking o de fracturación y de perforación horizontal, ya Chicontepec resulta rentable en términos de inversión. Inclusive la aplicación de esta nueva tecnología ha multiplicado por 2.5 veces la rentabilidad y la producción también de Chicontepec. En cuanto a campos maduros, se han lanzado 2 rondas exitosas para lo que llamamos contratos incentivados, donde hay una participación privada, sin embargo con una remuneración fija. Y este año, en junio o julio, estaremos anunciando los resultados de la siguiente ronda, que será la tercera ronda. También estamos invirtiendo y desarrollando
lo que en el mundo energético se le llama lo no convencional, que son aguas profundas y shale gas o shale oil. Como podrán ver aquí en la gráfica, aproximadamente se cuenta con 60 billones de barriles de petróleo equivalente. Eso es mucho. Si realmente se llevara a producción, sería pues extraordinario en términos de generación de riqueza. Ahí podrán ver más o menos dónde están localizados los principales pozos, y en el mundo ideal quisiéramos, no los pozos, perdón, las zonas geológicas, hay que desarrollarlas todavía, y en el mundo ideal, entre más líquidos estén asociados al gas que extraigamos, más rentable sería para Petróleos Mexicanos. Es decir, la piedra de Shell puede tener o gas con líquidos. Para darles una idea, el gas, bueno, como ustedes lo vieron en los precios, el costo de extracción es aproximadamente de $3 y el precio de mercado alrededor de $4. En términos de rentabilidad es algo atractivo para Pemex, sí, pero si uno lo compara con la producción de crudo o petróleo, ahora verán las cifras, pero tenemos costos de producción ya totales de $17 y el precio del petróleo está en 100. Entonces, pues yo les pregunto en dónde invertirían ustedes hoy, ¿no? Estas son las cifras en términos de inversión de lo que estaremos desarrollando en los siguientes años, del 2012 al 2016, cerca de $2.5 billones. En términos de cifras de producción, aspiramos a llegar a los 3 millones de barriles diarios de producción de crudo a finales de la administración del presidente Peña. Esto es excluyendo la producción de shale gas y shale oil. Una cifra interesante, nada más para que lo pongan en perspectiva: solo en el estado de Texas, del 2011 al 2012, la producción de crudo a partir de estas nuevas tecnologías se llevó de 750,000 barriles diarios a 1.5 millones de barriles diarios. Si uno lo compara con la producción de Pemex, pues uno se da cuenta el potencial que hay de la participación del sector privado y la aplicación de nuevas tecnologías para la generación de riqueza en Norteamérica. Yo creo que un mito también importante sobre Petróleos Mexicanos es nuestra estructura de costos y si somos o no una empresa rentable. Antes de ir a la estructura de costos, yo les diría, si uno no le quitase una cantidad tan importante a Pemex sobre nuestras ventas, nuestro EBITDA pues es significativo y seremos una empresa muy rentable. Acá pueden ver lo que son los costos de Petróleos Mexicanos respecto a algunos de nuestros competidores. $13 lo que es exploración y desarrollo y los costos de producción. Es decir, Pemex realmente, más allá de que parte de nuestro petróleo es fácil, o fue fácil, porque el petróleo fácil ya se acabó, pero lo que tenemos en aguas someras es un petróleo relativamente fácil. Pemex no es una empresa tan ineficiente en la parte de producción. Tenemos muchas ineficiencias a lo largo de la cadena, a las cuales me referiré después, pero en general estas son buenas noticias, no solo para Pemex, sino para el país, en términos de nuestra estructura de costos. Como les comentaba, Pemex deja de hacer muchos negocios porque, como cualquier empresa, tiene una capacidad limitada de inversión y, sin embargo, la legislación no permite que otros jugadores desarrollen los negocios que Pemex deja sobre la mesa por falta de capacidad de inversión y que, por lo tanto, pues no solo no se extraen los hidrocarburos y se genera una energía más barata, sino que inclusive ni siquiera los empleos son generados. Por lo tanto, explorar la posibilidad de una mayor participación del sector privado sería en beneficio del país y es parte de la reforma energética que el presidente Enrique Peña estará lanzando este año. Estas son un poco, esta lámina lo que quisiera destacar es el costo de nuestras distintas líneas de negocio de producción
y un poco los precios a los que nos enfrentamos. De hecho, los $3.50 ya no son válidos porque ya está cerca de 4, pero esto les da una idea de cuáles son las áreas de mayor rentabilidad para Petróleos Mexicanos. Y es importante quitar también un mito sobre cuál es la misión de Petróleos Mexicanos. Uno escucha que debemos de producir más barriles. Yo les diría que no, lo que hay que enfocarnos es en valor, porque hay barriles de petróleo que cuestan $80 de extraer y hay barriles de petróleo que cuestan, como ustedes vieron, $4 para extraerlos. Entonces, incrementar la producción a cualquier costo pues no tiene sentido desde el punto de vista de generación de valor. ¿Cuáles son los retos financieros de Petróleos Mexicanos? Sin duda la estructura fiscal, ustedes la conocen, aproximadamente de cada $100 que Pemex genera en ventas, se le retiran $70. Un tema de la mayor importancia es la reforma de nuestro sistema de pensiones. Tenemos uno de los sistemas de pensiones más arcaicos que existen en el mundo. En Petróleos Mexicanos los empleados se pueden pensionar a los 55 años con una pensión al 100%, y ya estamos en pláticas con el sindicato para que esto sea reformado. Esto es en beneficio no solo de Pemex, sino del país, y es una práctica pues, que viene de épocas en donde la expectativa de vida era totalmente distinta a la actual. Asimismo, uno de los retos financieros de Petróleos Mexicanos es transparentar la estructura de subsidios. Ya el gobierno federal, como muchos de ustedes saben, a través de la Secretaría de Hacienda, ha venido disminuyendo los subsidios a la gasolina. Esto es muy importante porque es uno de los subsidios más regresivos que existen en la economía. Otro mito al que quisiera hacer referencia es sobre si una reforma fiscal es lo que le podría dar una viabilidad mucho mayor en generación de valor a Petróleos Mexicanos. En mi opinión, no es suficiente, sin duda. Estas son figuras redondeadas, las ventas de Petróleos Mexicanos son superiores hoy a los $100,000 millones, pero de forma de ejemplo, lo redondeamos, con una estructura de ventas de casi $100 billones, Pemex invierte hoy en día alrededor de $28,000 millones. Suponiendo que la estructura fiscal de un día a otro se cambiase radicalmente y le quitaran a Pemex un 50% sobre ventas, que es lo que a muchas petroleras en el mundo aproximadamente le retiran como carga fiscal, pues tendríamos una capacidad de inversión de 45 a 50 mil millones de dólares. Solo para darles una idea, el desarrollo de una zona de aguas profundas requiere de una inversión fácil de 5 mil millones de dólares. Es decir, si a Pemex no le permiten coinvertir con empresas estatales o privadas, solo desarrollar 3 zonas de aguas profundas nos comería esos 15 mil millones de dólares, redondeando cifras adicionales que tendríamos de capacidad de inversión. Y desde el punto de vista de riesgo, pues no hace ningún sentido cuando uno tiene una probabilidad de un 50% en aguas profundas, para seguir con ese ejemplo, de poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Entonces, esto es simplemente para decirles que desde el punto de vista financiero, una reforma fiscal no le daría a Pemex las capacidades que requiere para generar el mayor valor para la sociedad. Y segundo, desde el punto de vista operativo, hay una cantidad de retos muy importantes que yo los ejemplifico de la siguiente forma. Si uno va a Texas, para generar todo este petróleo adicional que yo les mencionaba, con estas nuevas tecnologías de fracturación o de perforación horizontal, se requiere perforar miles de pozos. Desde el punto de vista logístico, para eso se requieren cientos de empresas. Una sola empresa, desde el punto de vista de organización de personal y también desde el punto de vista logístico, realmente le representa una complejidad muy grande, ¿no? Entonces, por eso también la importancia de pensar en una mayor participación del sector privado en el desarrollo
de la industria energética del país, no solo por el punto financiero al que hacía referencia, sino que es muy distinto perforar un pozo en aguas someras donde se requiere una plataforma y se requieren pues, unos ductos, si está cerca de la costa, para llevar el petróleo, y donde se requieren perforar quizás 2 o 3 pozos, a perforar los miles de pozos que se requieren en México y a los que se hace mención aquí. Por ejemplo, solo en Chicontepec se requerían 500 pozos anuales y cada pozo produce solo 500 barriles diarios. En el agregado sería una suma extraordinaria para el país, pero para Petróleos Mexicanos, con recursos limitados como cualquier empresa, pues no tiene sentido invertir en un pozo que va a producir únicamente 500 barriles diarios. Entonces, otra vez la reflexión, es importante que muchos de los negocios que Petróleos Mexicanos no hace, alguien los haga para el beneficio del país, bajo la rectoría del Estado, y sí, importante recalcarlo, bajo la visión del presidente Peña de que Pemex no se va a privatizar. Los retos operativos, Pemex tiene una estructura muy pesada, se requiere reestructurar Pemex, reducir los costos administrativos y hacerlo más transparente. También se requiere mejorar el desempeño operativo en lo que son gestión de proyectos, una política de adquisiciones más transparente y unificada. Se requiere invertir más en recursos humanos. La geología, que es el principal negocio de Petróleos Mexicanos, requiere de mayor inversión. El número de geólogos que se gradúan hoy en el mundo se ha venido reduciendo y la industria internacional pues, los demanda. Entonces Pemex tiene que estar más cercano a las universidades para poder atraer el mayor número de talento posible. Y también sin duda tenemos un reto importante en mejorar nuestras prácticas operativas. En cuanto al gobierno corporativo, también se requiere introducir mejores prácticas. Hay algunos lineamientos que la OCDE nos ha dado y resultan muy interesantes evaluar. Se requiere, como comentaba, darle flexibilidad presupuestal y operativa a Petróleos Mexicanos, establecer un mandato claro para el Consejo de Administración que incluya, como yo les comentaba, no producir barriles o BTUs, que es la unidad de gas, sino maximizar valor. Se requiere también tener metas de desarrollo para la industria nacional. Una de las políticas importantes que el presidente Peña estará impulsando, de hecho ya estamos trabajando en esto, es generar en México una industria de servicios para la industria energética muy importante y donde el capital mexicano juega un papel mucho más preponderante. Igualmente, uno de los retos que tenemos es la sustentabilidad ambiental y la seguridad energética, y en eso estaremos trabajando, como les comentaba, estamos trabajando marchas forzadas en desarrollar la infraestructura necesaria para que el gas llegue a lo largo y ancho del país, de tal forma que los polos de desarrollo no estén exclusivamente en los estados que hoy sabemos concentran la mayor parte de la riqueza del país, y sin duda que la política energética representa uno de las mayores oportunidades para distribuir la riqueza en este país, ¿no? Y con eso yo los dejaría, les agradezco mucho su tiempo y otra vez mi aprecio y muchas gracias al Council of the Americas por esta invitación. Muchas gracias.